Sí. Buenos días. Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de la Suprema Corte hoy 18 de abril 2023. El proyecto a cargo del ministro José Luis González Alcántara Carranca, donde lo lleva al Pleno para que se vote para declarar inconstitucional el decreto del presidente López Obrador donde la Guardia Nacional pase a la Sedena para que no se corrompa como la Policía Federal de García Luna. Pues hoy les va a dar mucho coraje a la derecha porque hoy ya se suman 3 votos en contra. El de Arturo Saldívar, el de la ministra Yasmín Esquivel y ahorita vamos a escuchar cómo se pronuncia la ministra Loretta Ortiz. Con esto ya suman 3, por lo cual son 11 ministros. Tendrían que votar 8 para que se declare inconstitucional. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la ministra Loretta. Señoras ministras, señores ministros, se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario de Cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 39 ordinaria, celebrada el lunes 17 de abril del año en curso. Si no hay observaciones, les consulto si podemos aprobar el acta en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por senadoras y senadores de la 65 legislatura del Congreso de la Unión, demandando la invalidez del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y ascensos y recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, bajo la ponencia del señor ministro González Alcántara Carranca y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Como recordarán, en la sesión pasada avanzamos en la votación del parámetro e iniciamos la discusión del segundo subapartado del estudio de fondo, es decir, propiamente de los rubros temáticos que analizan los artículos impugnados. Por lo que, continuando con el análisis del decreto impugnado, les recuerdo que estamos en el estudio del rubro denominado traslado de las facultades de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional. Tiene la palabra la ministra Loretta. Gracias, ministra presidenta. De inicio, quiero externar mi reconocimiento al ministro ponente, González Alcántara Carranca, así como a su equipo de trabajo por la propuesta que nos presentan, pues se trata de un asunto de alta complejidad y relevancia para la seguridad pública en nuestro país. Toda democracia constitucional enfrenta retos en materia de seguridad pública y más en contextos como el que vive nuestro país hace varias décadas, en el que el crimen organizado pone en riesgo tanto a la población como a las propias corporaciones policiales civiles que lo combaten. En los términos de lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa contra México, en su párrafo 54, cito: desde el año 2006, la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa dio inicio a la Estrategia de Seguridad Pública, también conocida como Guerra contra el Narcotráfico o Militarización de la Seguridad Pública, diseñada e implementada como una respuesta estatal para restablecer el orden público frente a la violencia vinculada a la delincuencia organizada y el narcotráfico imperante en distintas zonas del territorio mexicano. Desde ese momento ha continuado agravándose nuestro contexto, ya que el crimen organizado se ha fortalecido y ha puesto en mayor riesgo la seguridad e integridad de las y los mexicanos. Ello ha forzado a distintas autoridades del Estado a adaptar en el ámbito de sus competencias el marco legal y constitucional a efecto de fortalecer a las instituciones policiales que se habían tornado en insuficientes ante la amenaza asimétrica que representan las organizaciones delictivas por no ser lo bastante eficientes y adestradas.
Como resultado de lo anterior, en el año del 2019 se realizó la reforma constitucional que, entre otras cuestiones, creó a la Guardia Nacional para que se consolide con apoyo de las fuerzas castrenses, que por su propia naturaleza cuentan con una mayor disciplina y capacidad para garantizar la seguridad e integridad de todas y todos los habitantes de nuestro país, en un marco de protección, respeto y garantía de los derechos humanos. Ahora bien, el presente asunto, así como la acción de inconstitucionalidad 62-2019 a cargo del ministro Javier Lainez Potisek y el amparo en revisión 282-2020 bajo mi ponencia, revisten una gran relevancia, ya que todos implican el análisis del marco legal de la Guardia Nacional. Dicho lo anterior, y en lo que concierne al apartado A del proyecto, estoy a favor de los distintos reconocimientos de validez y en contra de las propuestas de invalidez, ya que respetuosamente no comparto la conclusión de que la legislación controvertida vulnera el artículo 21 constitucional, su régimen transitorio, ni el marco convencional en la materia. En primer lugar, destaco que el Congreso Federal cuenta con una amplia libertad configurativa en materia de seguridad pública, tal como reconoce el mismo proyecto, basándose en lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 115-2018. Con base en ello, estoy de acuerdo con las afirmaciones en las que la propuesta reconoce que el control que puede hacer este alto tribunal no debe sustituir la función de los poderes respectivos, a quienes corresponde diseñar la política en materia de seguridad pública que quedó impresa en el texto constitucional reformado en el año del 2019. No obstante, no comparto la conclusión de que el traspaso del control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional conlleve a que la llamada regla de adscripción referida a la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y haya quedado vaciada de contenido, y ello implique que no esté subordinada al mando civil. Contrario a lo que se sostiene en el proyecto, es relevante tomar en consideración dos cuestiones primordiales. La primera es que el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional se mantuvo intocado, y en este se establece expresamente que dicha corporación estará adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual resulta acorde con el artículo 21 constitucional, el cual ordena que la adscripción de la Guardia Nacional quede a cargo de dicha secretaría, cuya naturaleza es civil. De este precepto, así como de la iniciativa presentada y de los procesos legislativos, se puede observar que la intención del legislador federal no fue la de retirar la adscripción de este cuerpo policial de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, sino por el contrario, fortalecer su consolidación para el funcionamiento adecuado con el apoyo de las instituciones de la Defensa Nacional y de Marina. En segundo lugar, el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determina que si bien el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, este se regirá de conformidad con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Si bien en el párrafo 189 de la propuesta se reconoce que el control operativo y administrativo dependerá de dicha estrategia nacional, respetuosamente no comparto que ello implique un sistema dual de control de la Guardia Nacional, tal como lo denomina el proyecto en la parte referida. De conformidad con el artículo 21 constitucional, la estrategia será formulada por la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, además de los respectivos programas, políticas y acciones que regirán a la Guardia Nacional. En el mismo tenor, el artículo 7º de la Ley de la Guardia Nacional establece que para materializar sus fines, esta corporación debe aplicar de acuerdo a sus atribuciones y obligaciones los programas, políticas y acciones que integran la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Además, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos se destacó la importancia de dicha estrategia, ya que se le reconoció como el eje central de la actuación de la Guardia Nacional. Por todo lo anterior, concluyó que el esquema planteado mediante el cual el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional está subordinado a la estrategia que dicte la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que se cree un denominado sistema dual de control, sino que en un único modelo que se
es un único modelo que seguirá existiendo con su gestión de la actuación del militar a un mando civil. En segundo lugar, respetuosamente me separo de lo establecido en el párrafo 194 del proyecto, en el sentido de que la regulación aquí impugnada no se enmarca en lo dispuesto por el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional, bajo la consideración de que la ley no establece un tiempo limitado para la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, dicho artículo reconoce una situación temporal en la que la parte de la premisa de que la Guardia Nacional está en un proceso de consolidación, ya que al no haber desarrollado su organización ni capacidad operativa, carece de personal de carrera para atender sus necesidades tanto en el terreno como en mando. Dicho precepto establece que durante los 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto del 2019, las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participarán conforme a la ley con la del ramo de seguridad para el establecimiento de la Guardia Nacional. Con base en los procesos legislativos de las normas impugnadas, desde mi perspectiva queda de manifiesto que éstas tuvieron como finalidad dar efectividad material al régimen de transición en cuestión, que además, por mandato constitucional, debía estar expreso en una ley federal. Por tal motivo, hasta el vencimiento del plazo de los 9 años, es decir, hasta el año del 2028, el legislador federal tiene la facultad y obligación de regular la forma en que las Fuerzas Armadas participarán en el proceso de consolidación de la Guardia Nacional. Finalmente, se debe tener en cuenta que, a diferencia de lo resuelto por este alto tribunal en la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, y de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa contra México, las reformas legales que se analizan parten de una regulación constitucional distinta a la que existía cuando se resolvieron dichos asuntos, razón por la cual adelanto que no estoy de acuerdo con el abandono del criterio de la acción de inconstitucionalidad 1/1996. Ello pues el texto constitucional habilita a las Fuerzas Armadas a participar en las tareas de seguridad pública en los términos aceptados por el Tribunal Interamericano y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esta, por mandato textual, debe cumplir con el estándar nacional e internacional, bajo el cual la participación de las Fuerzas Armadas en la tarea de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. En mi opinión, cada una de estas características se cumplen con la emisión de la ley a partir de las siguientes consideraciones. Primero, la participación extraordinaria implica que toda intervención debe estar justificada, ser excepcional, temporal y restringida a lo que es estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Lo anterior se puede ver reflejado en el artículo 6º transitorio de la Constitución Federal, el cual, como ya mencioné, establece la temporalidad de 9 años de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la consolidación en la Guardia Nacional. Además, lo anterior también se puede ver reflejado en los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional establecidos específicamente en el artículo 25, fracción 9 de la Guardia Nacional, sobre el cual quiero llamar la atención del Pleno respecto a que dicha disposición en su texto de 2019 podría analizarse al amparo. En el amparo en revisión 282/2020 bajo mi ponencia que discutiremos en próximas semanas. Al respecto, cuando se creó la Guardia Nacional, las disposiciones constitucionales y legales en materia se diseñaron reconociendo que ésta por sí misma no contaba con la estructura, capacidades ni la implementación territorial plenas. Así nos encontramos en un proceso de consolidación de dicha institución en el que inicialmente se incorporaron elementos de la Policía Militar y Naval para satisfacer las necesidades de su nueva creación, fijando requisitos de ingreso que resultaban compatibles con la situación que entonces guardaba el organismo. La fracción 9 del artículo 25 en su texto vigente de 2022, en mi entender, se debe observar estrictamente como un requisito de ingreso, es decir, como una norma dirigida al personal que pretende incorporarse por primera vez a la Guardia Nacional. Bajo dicha premisa, el legislador está dando por concluida una primera fase de esta etapa de consolidación en la que se cubrían las plazas de dicha institución mediante la puesta a disposición de elementos con un carácter temporal, no pudiendo hacer carrera como miembros de una institución civil de seguridad. En este entendido también adelanto
que votaré por la constitucionalidad del artículo 25, fracción novena de la Ley de la Guardia Nacional vigente, pues prohibir el ingreso a quienes desempeñen algún cargo o comisión en otra institución, incluyendo las policiales, no implica que se mantenga un régimen militar a los elementos comisionados de dichas corporaciones. Tampoco estimo que la separación funcional sea más apta para propiciar que la institución culmine el proceso de quedar totalmente integrada por elementos activos de corte civil. Por el contrario, considero que lo que permite la transición hacia un cuerpo integrado por personal civil es precisamente la actual prohibición de desempeñar un cargo o comisión de la Fuerza Armada permanente sin autorizar el ingreso de los militares con la sola condición de separarse funcionalmente de su institución de origen. De igual forma, tanto el artículo segundo como el quinto transitorios impugnados establecieron la prerrogativa para el personal naval asignado a la Guardia Nacional en cumplimiento del Acuerdo 28 de junio del 2019 de solicitar su reasignación a la Fuerza Armada de la que procedía. Esta reasignación atiende propiamente al carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas, pues en esta etapa de consolidación de la Guardia Nacional se garantizan todas las medidas para terminar con la primera etapa en la que la Guardia Nacional estaría integrada transitoriamente por los miembros de las Fuerzas Armadas. Dichas consideraciones, en mi opinión, evidencian el carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Segundo, la subordinación y complementariedad impone que la participación castrense esté bajo el mando de las corporaciones civiles. La ley impugnada sigue garantizando dicha subordinación, pues como ya desarrollé en más detalle al inicio de mi intervención, el artículo cuarto establece que la adscripción a la Guardia Nacional está bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y además de que el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional se verá bajo el mando de lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que a su vez también emana de dicha Secretaría de carácter civil. Tercero, la característica de regulada conlleva que se establecen mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. Dichos mecanismos se analizan con mayor detalle en el apartado D del proyecto, en donde las normas ahí analizadas, que considero válidas, precisamente pretenden regular la capacitación y profesionalización de la Guardia Nacional y sus integrantes. Cuarto y último, en lo que respecta a la fiscalización, cabe mencionar que en el caso Alvarado Espinosa, que ya mencioné, el Tribunal Interamericano se dio por incumplido el elemento de fiscalización porque los hechos ahí ocurridos por las fuerzas castrenses no fueron juzgados por el fuero competente. En el presente caso, la Ley de la Guardia Nacional contiene distintas disposiciones mediante las cuales se establece un régimen de delitos y faltas administrativas que serán juzgadas por la autoridad competente, que en mi opinión debe ser la jurisdicción ordinaria. Por esta razón, adelanto que mi voto en el apartado correspondiente será también a favor del sentido del proyecto y de declarar la invalidez del artículo 57, segundo párrafo de la Ley de la Guardia Nacional. Ello en congruencia con mi postura al resolver la acción de inconstitucionalidad 46-2016 de conformidad con los casos Rosendo Radilla, Rosendo Cantú, Fernández Ortega y Cabrera García y Montiel Flores contra México. La jurisdicción militar debe cumplir con 3 requisitos esenciales. El primero, garantizar que la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos sean conocidas siempre por el fuero ordinario. Segundo, el que la jurisdicción castrense solo puede juzgar a militares en servicio activo y nunca cuando la víctima del delito sea una persona civil. Tercero, que los delitos o faltas que conozca este fuero por su propia naturaleza solo pueden atentar contra bienes jurídicos propios del orden militar. Entonces, siendo esta jurisdicción limitada para juzgar a militares activos, resulta especialmente inaplicable para enjuiciar a los elementos de la Guardia Nacional, porque su asignación a esta conlleva la pertenencia a una corporación civil. Por lo tanto, los posibles delitos o faltas que cometan los integrantes de la Guardia Nacional nunca podrán atentar contra bienes jurídicos propios del orden militar, pues la propia naturaleza de esta institución no es castrense ni construida con base en una disciplina militar.
Finalmente, a efecto de no volver a intervenir en los apartados posteriores, adelanto que considero que las porciones normativas a propuesta de persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de los artículos 14 de la Ley de la Guardia Nacional y del transitorio tercero del decreto impugnado resultan contrarias al artículo 21 constitucional. Ello, pues si bien el requisito de contar con el rango de comisaría o comisario general para ocupar la comandancia es el rango más alto que puede alcanzar un elemento de carrera en la Guardia Nacional. Lo cierto es que mientras no exista un perfil civil para ello, el propio legislador otorgó una salida en el artículo tercero transitorio que faculta al presidente de la República para nombrar a la persona que ocupará la comandancia sin que se advierta una justificación de la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional para ello. Con estas consideraciones, en lo que respecta al apartado A, estoy en contra del proyecto y por la validez de todas las normas ahí analizadas. Es cuanto, ministra presidenta.